Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a comenzar con un estudio bíblico nuevo que es la continuación del libro de Génesis. Ya estuvimos viendo el arca de Noé, estamos haciendo una lectura, estamos haciendo un contexto histórico. Es un libro que lo estamos estudiando de manera sistemática. Comenzamos con el capítulo número 1. Y bueno, este libro nos está hablando acerca del origen. Marce, qué grande ahí, firme al toque, ¿eh? Qué bueno. Vamos a continuar con lo que es Génesis. En, Estábamos por el capítulo número 10, en el capítulo número 9, perdón, el pacto de Dios con Noé, cuando Dios hace el pacto con Noé de que no iba a destruir más la tierra con agua. Habíamos visto de que los pactos no vienen de parte del hombre. El hombre nunca tiene un acceso a tener un pacto con Dios porque es infiel, no lo puede cumplir. Entonces lo que vemos es que Dios hace su pacto con el hombre, porque Él sí lo puede cumplir y es un pacto eterno. Bueno, habíamos visto lo que ya habíamos analizado, lo que era el arca, habíamos estudiado las medidas un poco, cuánto medía, lo comparamos con el Titanic. Eh, Fuimos leyendo todo versículo por versículo, cómo fue toda la voluntad de Dios. La enseñanza de Corintios estuvo buena, sí, esa es una enseñanza doctrinal, eso tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Ahora estamos con lo que es estudios bíblicos. Por eso, ¿vieron que no es la Biblia todo lo mismo? Cuando uno empieza a estudiar, se empieza a adentrar y empieza a tener más noción y más realidad. Porque en las iglesias se creen que es un libro y habla todo lo mismo, que Dios es amor, pero no. Ya estamos viendo el comienzo, estamos viendo los orígenes, todas las bases para tener una enseñanza, un aprendizaje sólido. Bueno, entonces, lo que fuimos viendo en el capítulo 7 y 8 fue todo lo que es como la reproducción de la película. Bueno, yo vi la película justo hoy, justo Marcelo me había dicho de esta película, ya la tenía, la había visto en Netflix, que es la del actor de, de Gladiador. Y bueno, me puse a verlo hoy al mediodía, estaba acá justo leyendo, estudiando un poco. Y, y bueno, es una película de Hollywood. Lo que tenemos que entender es que, a ver, las películas tampoco podemos pedir que sea una copia fiel, exacta, porque si no se aburren y van a gastar dinero y no van a vender nada. Porque el objetivo es que hagan un negocio, porque lleva mucho dinero esas producciones. Pero sí, entonces cuando vemos una película cristiana puede tener un contexto muy bíblico, correcto, y en el medio le van a poner historias de amor, le van a poner un poco de suspenso, un poco de terror. Son matices, son climas que no cambian a la historia. Por eso hay series, la serie de David, la historia de Moisés, son muy correctas. Hay cosas que son mínimas y no afectan a, a la lectura bíblica. El problema es cuando ya aparecen cosas que no hay ni por asomo. Y bueno, en esta película de Noé me encontré con eso. Acá vemos que con la película de Noé, perdón, la de Moisés, me confundo, Moisés y Noé. Con la película de Noé, lo mismo. Vimos que no habían cuestiones que no eran reales, era mucha ficción. En parte sí hablaba un poco, pero era más una película que tenía un poquito de algo de Biblia y nada más. No lleva. Pasa que tienen que tener en cuenta que esas películas las hacen personas sin el Espíritu Santo. Entonces lo único que ven es un comercio. Lo único que quieren es vender. Lo mismo pasa en las iglesias. Muchas iglesias se manejan como las películas de Hollywood, con sensacionalismo para agradar a la gente, para vender un producto, pero no está el Espíritu Santo. Pero cuando está el Espíritu Santo nos hace enfocar qué es lo que debemos ver y siempre es la gloria de Dios. Bueno, en el capítulo número 9 habíamos visto el pacto, acerca del pacto de Noé, acerca del arco iris. El arco iris significa la gracia. La pasión de Cristo y bastante, según Josefo, el historiador, y ahí se estaba queriendo cortar. La pasión de Cristo es muy correcta en cuanto a los métodos de azote, para lo que es la flagelación, es muy certero en eso. No hay más que eso, es que no le pueden agregar más cosas que esa.
porque en la flagelación eran esos los métodos de tortura, lo que fue el juicio. No, es muy correcta, muy bíblica la de Mel Gibson. Por eso también es muy reconocida a nivel cristiano. Casi todos los cristianos la ven y nadie empieza a cuestionar ni a decir nada, porque es muy bíblica. Entonces eso está bueno. Pero, pero bueno, entonces, lo que es película, vamos a ver, hay que ver las películas y analizarlas, pero siempre con el contexto bíblico, que la Biblia nos vaya demarcando qué es lo que está de más, y listo, sabiendo eso ya caminamos bien. El problema es que si decimos el arca de Noé y vino un submarino y lo rescató y viene una camioneta y empezamos con cosas raras y después el cristiano al no saber la Biblia se cree que eso es real y eso está mal. O ciertas cosas que se guían por películas y si las películas no son certeras están muy perdidos. Lo mismo en las iglesias. Si tienen pastores que no son muy certeros, muy bíblicos, también están perdidos. ¿Cómo andas, Emilia? ¿Todo bien? Entonces, sí, pero fue muy criticada. ¿Cuál? ¿La de la pasión de Cristo? No sé criticada en qué. Bíblicamente no hay mucho para criticar. Es más, nos da mucha luz de los métodos, porque era verdad, los métodos de flagelación, de azotes, es todo muy, lo que no muestra la Biblia, lo muestra la historia, que es verdad. Eso lo de la pasión de Cristo, si bien no nos muestran todos los azotes, lo que pasó en el pretorio, lo que fue la flagelación, todo, no nos muestra las escrituras. Pero sí, cuando vamos a la historia, vemos que en esa época los métodos, porque la cruz era un método persa de, que se inventó en el año 300 antes de Cristo, que era un método de tortura sanguinaria. Entonces, cuando van a los historiadores, sí ven que utilizaban esos métodos, todo, y nos da más luz. Por eso, para mí, qué sé yo, no está mal, pero tampoco nos vamos a convertir por ver la película La Pasión de Cristo, porque lo único que hace es conmoverte que le están pegando a un hombre y cuando no entendemos nada lo que significa el plan de salvación. Entonces, obviamente que nos va a causar tristeza que le están pegando a un hombre, pero eso no es el sacrificio, eso no es todo. Pero bueno, vamos a continuar con el capítulo número 9 y hoy vamos a ver algo que es bastante, eh, no sé si morboso, pero hay varias. Lo que fue criticada fue la parte de los sangrientos. Sí, pero esos son los cristianos lelos que no saben la historia, se creen que Cristo estuvo de paseo en la cruz. Porque fue eso y mucho más. Fue el método de máxima humillación que pudo haber sufrido un hombre. O sea que lo que puso Mel Gibson en los azotes y en cómo les desgarraban la carne, cómo le clavaban la corona, eso es nada, nada, no mostraron nada. Solamente un pedacito mostraron. Y ese pedacito es bastante entero. Y aún así la gente se impresiona porque no tienen idea de lo que pasó en la cruz. Y se hacen llamar cristianos, lo más lindo, eso. El título les encanta. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la embriaguez de Moisés y vamos a ver un poco la descendencia, pero por encima la descendencia porque empiezan a aparecer nombres y nombres y nombres y nos empezamos a hacer un matete. Entonces, como no vamos a estudiar la genealogía, vamos a ver solamente de los hijos de Noé, dónde están los pueblos actuales o los países y nada más. Eso nada más. Para tener ese piso, porque después si queremos estudiar hay que entrar con profundidad. Y es medio complicado, no complicado, pero hay que estar y un método de estudio riguroso. Bueno, luego del pacto, que es el arco iris, vemos que Noé llega a tierra firme y Noé. Entonces vamos a comenzar con la lectura en el versículo 18. Entonces dice, y los hijos de Noé salieron del arca. Fueron Sem, Cam y Jafet. Recuerden estos tres nombres, Sem, Cam y Jafet. Por eso lo bueno de ver las escrituras, por ejemplo, yo vi la película, esta la del de Gladiador, y la palabra nos habla de que ellos entraron juntos con sus parejas. Ellos entraron cada uno con su mujer. Y ahí, bueno, hicieron como que entraron solteros y la hija de la novia de Sem tuvo un mellizos y no, todo bien, para la película estaba bueno porque le ponía un dramatismo. Pero así tenemos que ver las películas. Esto está bien, esto está mal, que no nos afecte en nada. El decir que, o es más, o hasta lo pueden avergonzar, puede decir, no sé, capaz que en la película esa lo vi como que lo pusieron como una persona despiadada, a Noé como una persona mala, como una persona medio loco ya, y a uno lo puede perturbar a veces. O decir, estoy mirando una serie y lo vemos a Cristo y vemos que lo quieren hacer medio homosexual. No, nosotros lo vemos y discernimos de que eso está mal, que es falso. Es el objetivo. El problema es cuando no sabemos nada
y vemos que Jesús, no sé, andaba, no sé, con una prostituta perdonándola, no, y capaz que Cristo, y le hacen una escena como que Cristo se enamoraba de la prostituta, y los hombres, como al no tener Biblia, entran como caballo y les queda en la cabeza de que Jesús andaba con esa mujer. Así empieza todo, pero por eso siempre la palabra. Bueno, entonces acá tenemos estos tres hijos, Cam, Sem y Jafet. Cam es el padre de Canam. Atento a esto, ¿por qué habla solamente Cam? Es el padre de Canam. Canam es el nombre de lo que son los cananeos, todo lo que fue el pueblo enemigo siempre histórico de Israel. Entonces, ¿pero por qué aparece solamente el nombre de Canam de todos los hijos? Porque todos tenían hijos y Canam no era el único hijo de Cam. Entonces, acá lo nombra nada más. Seguimos con el versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé. Y de ellos fue llena toda la tierra. De los hijos de Noé se llenó toda la tierra. Toda la creación, toda la humanidad se basa en estos tres varones. Versículo 20. Acá ya vamos a ver qué es lo que pasó. Dicen, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó viña. Bueno, acá ya vemos que Moisés termina de pasar lo que es el exterminio y el juicio de la humanidad, que debe ser algo traumático. Ya se encuentra en paz, descanso, con sus hijos, la maldad absoluta. Esa película, la que les contaba que vi, no sé cómo se llama el actor este, bueno, es el de Gladiador, ya lo conocen. Lo que sí mostraban bastante bien era la maldad del hombre, mostraban un pedacito de la maldad del hombre, la violencia y todo, pero hablamos de una maldad extrema en todo sentido. La maldad en su esplendor, avaricia en su esplendor, violencia en su esplendor, homosexualidad, lujuria, todo en su esplendor, en su punto máximo. Por eso el Señor tuvo que ejecutar su juicio. Entonces vemos que labra y planta una viña. Una viña, y en el versículo 21 dice, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Bueno, acá es lo que vamos a ir viendo. Acá nos cuenta el texto de que Noé, luego de que ya pasó todo, que ya estaba todo tranquilo, que ya se relajó, se encuentra donde plantó una viña, con el vino de la viña, se embriagó y, ¿qué es lo que está diciendo? Se descubrió en medio de su tienda, o sea que se empezó a desnudar. Esto es lo que hace el vino, esto es lo que hace el alcohol, esto es lo que hace la droga. Tomamos valor y hacemos cosas que después nos arrepentimos seguramente. Entonces acá vemos que Noé nos habla eh, de que se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y acá viene el punto clave, que en esto tenemos que ser delicados. Acá vamos a ver puntos de estudios, no vamos a tomar una postura sola. Yo por ahí tengo una, pero vemos las opciones que hay y en base a eso, ahí. No demos por hecho algo que no. Pero, ¿qué es lo que dicen? Versículo 22 dice, y Cam, este que dijimos que es el hijo, padre de Canam, lo vuelve a nombrar a Canam, no sé qué tiene que ver el hijo de Canam, dice, vio la desnudez de su padre, y dijo a sus hermanos, los que estaban afuera. ¿Qué es lo que pasa? Acá vemos que la historia es bastante simple. Noé se emborrachó, se sacó la ropa, quedó desnudo y quedó tirado en el suelo en la tienda. Entonces viene el hijo y vio su desnudez, pero no es solamente que vio a Noé que estaba desnudo y lo vio, nada más. Porque hay una maldición muy grande detrás de vio su desnudez. Este es el enfoque. Porque cuando vemos que Noé maldice a Canaán, que es lo que viene la maldición, vamos a ver que es el pueblo que está maldito, que es enemigo de Dios y siempre siervo. Y ahora vamos a analizar un poquito. Entonces, vemos que Cam vio la desnudez de su padre. Primero, acá ya cuando dice vio su desnudez, nos empieza a hablar con acto sexual ya. No es solamente porque no hubiese sido ningún pecado, porque si se emborrachó y estaba ahí y lo vio, no es un pecado. ¿Se entiende? No. Si uno llega y ve al padre que está borracho y que está ahí medio desnudo, semidesnudo, no es un pecado, porque es más,
tiene ojos y lo vio. Pero acá hay una maldición. Entonces, lo que tenemos que analizar es cuando dice vio la desnudez. Y acá tenemos dos posturas, que de estas nos vamos a basar. Una es que cuando hablamos de vio, estamos hablando de conocer sexualmente. Por ejemplo, cuando la palabra nos dice que Adán conoció a Eva, no es que le dijo, hola, ¿cómo andás, Eva? No, no. Es que conoció, vio, conoció, tiene que ver con las relaciones sexuales. Por eso cuando hablamos de conoció a su mujer y luego engendró, habla de las relaciones sexuales con este término. Entonces, lo que podemos hablar es de que Cam tenía un espíritu sodomita. Esto los hablan estudiosos y lo cuentan y no es morbo, pero lo cuentan y tiene lógica con la palabra y vamos a ver la otra postura también, porque una de las dos sería. Entonces, lo que se dice es que Cam es la semilla satánica, es la semilla que de acá viene todo lo que es el pueblo satánico, y es más, de los cananeos y los filisteos, los amorreos, los jebuseos, vienen todos los enemigos de Dios, todos pueblos satánicos. Entonces, Cam, vemos que era un hijo de Satanás. Entonces, lo que podemos entender es que o abusó sexualmente de Noé, que lo violó, que eso es lo que podemos decir por el nivel de la maldición que tiene su hijo. Encima la maldición estaba para su hijo, no para Cam. Y ahora vamos a ver un poquito esto. Entonces, vemos que vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos. Cuando dice lo dice como una especie de jactancia, de me jacto de lo que hice. Por eso vemos un nivel de maldad. Entonces, el otro aspecto que podemos decir es que Cam tuvo relaciones con su madre o con la mujer de Moisés, de Noé, perdón, siempre digo Moisés en lugar de Noé. Entonces, lo que puede ser es que hayas tenido Cam, que haya tenido relaciones sexuales con Noé o con su mujer. Esas son las dos posturas que tenemos. Entonces, pero nosotros decimos acá, Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver con su madre? Porque si vio la desnudez del padre, ¿qué tiene que ver la madre? Entonces, pero para eso tenemos que ir a Levítico 20. Vamos a Levítico 20, 11. Levítico 20. Levítico 20, versículo 11. Bueno, acá cuando estamos hablando acerca de la ley levítica, vemos un castigo que tiene que ver con el incesto. Esto tiene que ver con el incesto. Fíjese lo que nos dice el versículo 11, que acá está, el Señor está dando leyes de que los hermanos, los primos, que no tengan relaciones sexuales. Entonces en el versículo 11 nos dice, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, acá está hablando esto de tener relaciones con su padre, con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. ¿Se entiende? Esto es lo que estamos hablando. La desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Entonces acá vemos que estamos hablando de, este es el pecado, donde decimos que cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, entonces acá lo que podemos entender es que Cam pudo haber tenido relaciones sexuales con la mujer de Noé, con su madre. Entonces, acá vemos que vio la desnudez de su, o sea que tenemos estas dos posturas, o tuvo relaciones con la mujer o con Noé. Por eso vemos la gravedad del asunto. Porque fuera de esos dos aspectos, ¿qué otro pecado sería tan grave como para que haya tal maldición que cae sobre su hijo incluso, no sobre Cam, sobre su hijo, sobre Canam? Entonces, acá tenemos las dos posturas para ver desde dónde partimos. Por eso esto no es un morbo de que decimos, oh no, porque decimos Jesús andaba con mujer, entonces era así. No, no, no es ese morbo de querer suponer que pasaron cosas. La palabra nos muestra, nos está relatando hechos que la maldad del hombre hace. No es que la palabra es todo color de rosas, no, no, la Biblia nos está relatando lo que hace el hombre y es la maldad absoluta. Entonces, lo que vemos es que entonces en el versículo 22 dice, y Cam, padre de Canam, vio la desnudez de su padre. O sea que vio la desnudez
podríamos decir que viola a Noé mientras estaba dormido, mientras estaba inconsciente, o incluso hasta mientras estuvo inconsciente tuvo relaciones con su madre. Una de las dos sería. Una de las dos. O ya venía teniendo relaciones, o algo venía pasando, o ya había abusado. Algo de eso pasó. Pero estas son las dos posturas que tenemos. Después, el que le interesa lo busca más por internet, busca información, es para investigar, nada más. Pero tenemos estas dos posturas. Entonces, lo que nos dicen es que tenemos cualquiera de las dos. Las dos puede ser. No sé, no, es lo de menos. Da lo mismo contarlo con manzanas o con bananas. El tema es que hay una maldición. Entonces, el morbo de qué es lo que pasó, porque es algo fuerte, es algo grave lo que pasa. Y más con Noé, que decimos, wow, el hombre que se salvó del mundo, que era justo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá podemos entender varias cosas, porque incluso algunos decían, ¿por qué si el que tuvo la culpa fue Noé, el que se emborrachó y el que se desnudó? Podríamos decir eso. Pero, y es más, decían hasta que la maldición tendría que ser para Noé. Pero no, eso sería justificar una aberración. Entonces, lo que vemos es que también podríamos entender un poco a Noé. Es un hombre, pecadores somos todos, por eso decir Noé, esto, nosotros también tenemos cosas peores. El tema es que salió a luz y podríamos entender también un poco esto, porque decimos ya, Noé tuvo que sobrevivir a una generación perversa, una generación mala. Tuvo que edificar un arca por muchos años. Tuvo que estar al servicio de Dios trabajando todos los días. Hizo la voluntad de Dios desde el comienzo. Se suben los animales al arca, sobreviven, llegan a tierra firme y quedó atrás el mundo que se conocía hasta el momento quedó sepultado bajo el agua. Entonces, fíjense lo que sería también, por qué toma también. Porque sería una cuestión también de una cuestión de cargas, una cuestión de peso, una cuestión de relajarse también. Algunos también se puede tomar como otro enfoque de que Noé, porque acá no nos da mucha luz de esto. Entonces tomamos opciones de lo que podría haber pasado analizando un poco el tema. Podríamos decir que Noé se relajó. Podríamos decir que Noé dijo, bueno, ya está, ya me salvé el mundo, salvé la tierra, ya al Señor ya le serví todo, ahora a disfrutar vive la vida loca. Y cuando uno se relaja así es cuando viene Satanás. Entonces, podrían ser una de esas dos posturas también. Y también, por eso, por un lado puede ser que estaba cargado, abatido, y se tuvo que embriagar para descargar cargas o por el peso que tenía. No es un chiste que todo el mundo haya quedado bajo el agua. Entonces, tenemos esas dos opciones. Pero a lo que vamos ya entrando es lo que es la situación de esta maldición a Canaán. Entonces, vemos que, versículo 23. Entonces, Sem y Jafet tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez. Vemos que los hermanos, después de lo que había pasado, toman su ropa sobre sus hombros y trataron de no verlo. Cubrieron su desnudez sin mirar. Entonces dice que cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Acá sí está hablando de ver, de mirar la desnudez, ¿se entiende? Pero en el otro versículo está hablando de una relación sexual, ¿se entiende? Acá no vieron la desnudez, está hablando de que no vieron físicamente la desnudez. Entonces, en el versículo 24 dice, y se despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Bueno, acá vemos que Noé se entera, se despierta, sabe lo que hizo. Cualquiera de esas dos posturas. O tuvo sexo con él o tuvo sexo con su mujer, con su madre. Entonces, en esta situación, versículo 25 dice, y dijo, maldito sea Canaán. El que se mandó esto fue Cam, pero está maldiciendo al hijo. ¿Se entiende? Algunos hablan de que porque Dios había bendecido a sus tres hijos, como que Noé no podía maldecirlo. No sabemos, no podríamos decirlo o no tengo la certeza. Por eso vemos en donde dice, bueno, no encuentro ese versículo, pero el Señor había bendecido a Noé y a sus tres hijos, a su familia.
Entonces, por eso podemos decir que como estaba bendito Noé en Cam, la maldición viene sobre su hijo. Entonces acá dice, maldito sea Canam. Este es el hijo de Cam, el perverso. Dice, ¿y cuál es el castigo? Dice, siervo de siervos serás a tus hermanos. Siervo de siervos. Es como que el escalafón más bajo que hay tiene que ver con esta descendencia de los siervos. Y da la casualidad de que cuando hablamos de la descendencia de Canaán, tiene que ver, por ejemplo, con África, los africanos. Y muchos hablan hasta el color de la piel por una maldición, ya ahí es entrar más en el morbo. Pero sí hablamos de la esclavitud, ser siervos, siervos de siervos. Y todos los países que estaban bajo esclavitud venían de la descendencia de Canaán. Por eso vemos que hay un pecado muy grave detrás de eso. Por eso vemos que es algo que se cumple. Entonces, lo que dice, siervo de siervos serás a sus hermanos. Versículo 26. Más, dijo bendito Jehová Dios, sea Sem. Sem. Bueno, Sem tiene que ver con el pueblo de Dios. Acá viene la semilla mesiánica. Por acá vienen los hijos de Dios por el lado de Sem. Y ahora vamos a verlo geográficamente. Entonces dice, y sea Cam su siervo. Acá estamos hablando que Canaán van a ser los siervos de Israel. Y ahora vamos a ver en la genealogía un poquito algunos aspectos. Vamos bien, ¿no? ¿Están entendiendo? ¿Va? Porque acá se pone que estar atento. Y yo sé que por ahí decimos, pero ¿para qué quiero saber esto, la descendencia? Un poquito está bueno saber. Entonces, versículo 27, engrandezca a Dios a Jafet y habite en tiendas de Sem, y sea Cam su siervo. A Cam lo pone como siervo de todos sus hermanos, de todo. Pero acá estamos hablando de naciones, luego. No es solamente de un hermano a un hermano. No, no, no. Después están hablando de naciones. Cuando hablamos de África, estamos hablando de Cam, de Canaán. ¿Se entiende? De Cam, de la descendencia de Cam. Vamos bien, perfecto. Entonces, dice versículo 28. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Bueno, hasta acá tenemos esto. Tenemos una maldición por una aberración, que es lo que hizo Cam. Y vemos entonces la generación de Cam que viene maldita. Vemos la generación de Sem que viene bendita y la de Jafet también, que le dice engrandecerá a Jafet. Bueno, vamos a ver, en el capítulo 10 nos habla de los diferentes hijos de Noé. Acá aparecen miles de hijos, muchos hijos, y no vamos a ir a todos porque no vamos a hacer un problema. Pero sí vamos a ver de dónde salen los más importantes o los más renombrados de cada uno de los tres hijos. Recuerden que son tres. Memoria, ¿eh? Cam, Sem y Jafet. Estos tres nombres tenemos que recordar. Y ver cómo que Cam ya es el perverso. Cam es el hijo de Satanás. Después tenemos a Sem, que viene a hablar de la semilla mesiánica de los hijos de Dios, del pueblo santo. Y después tenemos a Jafet, que ahí. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la descendencia de cada uno, pero los aspectos más importantes, no todo. Y vamos a entrar en lo que es Nimrod, que ahora vamos a ver qué es lo que significa esto y todo. Entonces, vemos cómo empieza toda esta descendencia y cómo se empieza a poblar la tierra. Los hijos de Jafet. Acá viene a hablar de los hijos de Jafet. Bueno, hay muchos nombres, Gomer, Magog, Madai, que si encima empezamos a hablar de todos estos nombres, no conocemos uno. Pero ¿a qué es lo que vamos? Acá estamos hablando de que los que geográficamente se expandieron estos pueblos de Jafet son los que son partes de Europa, América Central. Entonces, acá vemos que Europa y América Central vemos que tiene que ver con la descendencia de Jafet. Ahora, aparecen los hijos de Cam, la descendencia de Cam. ¿Quiénes son los de Cam? Cam tiene que ver con Arabia Saudita, todo lo que es el pueblo filisteo, todo lo que es Palestina, Brasil, parte de Brasil, Siria, Palestina, África, África por excelencia, porque de Cam viene el hijo Cus. Recuerdan que habíamos visto que Moisés tenía una mujer que era Cusita, que era Cusita o hablaba de egipcia, pero estamos hablando de que abarca todo lo que es África. Entonces lo que decíamos es que la hermana de Moisés y Aarón se rebelaron contra Moisés y hablábamos de que al ser
oscura de piel, seguramente había un racismo o algo así, estudiando un poco la escritura, nada más. Entonces, lo que vemos es que los hijos de Cam, los que son la generación perversa, los hijos de Satanás, habla de Brasil, Arabia Saudita, Siria, Palestina y África. Estas son las regiones de la descendencia de Cam. En el versículo 8 aparece uno importante que va a ser el primer loco que aparece en esta época. Y viene de la descendencia de Cam, de los hijos de Satanás. Mire quién aparece, versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod. Recuerden Nimrod, este nombre. Engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Fíjense qué es lo que anhelaba ya esta descendencia, tener el poder a nivel mundial. Así que hoy estén con la globalización, que hoy estén con el nuevo orden mundial, que las guerras a lo largo de la historia era por conquistar el mundo, no es nada nuevo. Acá aparece el primer líder, acá aparece el primer gobernante poderoso, que se llama Nimrod, y que es el bisnieto de Noé. Acá ya empieza y el hombre se empieza a rebelar. Acá ya vamos a ver cómo el hombre comienza a rebelarse contra Dios nuevamente. Porque antes de Noé, la generación malvada, se había rebelado el hombre contra el hombre. Era todo maldad, se mataban entre ellos. Después del diluvio, ya empieza el problema de que el hombre se rebela contra Dios y se pone a pelear contra Dios. Y esto es lo que nos toca a nosotros, que vivimos peleando contra Dios. Entonces, Nimrod nos dice que es el primer poderoso de la tierra. Y acá nos da características, versículo 9. Este fue vigoroso, vigoroso, vigoroso nos está hablando de que era un hombre que dominaba con terror, era un hombre asesino, un hombre que mataba, que asesinaba, un hombre que imponía el miedo, y así se ganaba el respeto de todos. Entonces, este hombre era vigoroso, cazador, cazador, acá no está hablando de un cazador de aves ni un cazador de nada. Una vez en la iglesia donde yo estuve la primera vez, cuando yo ya empezaba a estudiar todo, había un hombre que era el maestro de ahí y estaba enseñando justo la parte de Nimrod. Y estaba contando de que él, como era cazador, como cazaba en los bosques, animales, todo, la gente lo respetaba por eso. Pero yo le dije, no, mire que la palabra cazador en hebreo se decía Yahil, algo así era la palabra, Yahil creo que era. Digo, y eso significa cazador de hombres, que no es lo mismo cazador de animales. Y se quedó medio como duro porque como que le cambiaba todo lo que estaba enseñando. Bueno, después me odiaron porque empezaron a decir que yo, bueno, con todas pavadas. Pero bueno, a lo que vamos, bueno, este versículo me hace acordar a ese, justo hace tiempo, porque era cuando el Señor me empezaba a dar palabra, revelación, empezaba a estudiar, y ya empezaba a hacer una diferencia en iglesias que leían muy por encima y enseñaban muy poquito. Entonces, bueno, vigoroso tiene que ver con que imponía su respeto, su temor con miedo, mataba, asesino, imponía el terror. Cazador, cazador de hombres. Acá aparece el primer hombre antisemita. Acá tiene que ver con el antisemitismo. Por ejemplo, Hitler era antisemita, perseguía a los judíos. Entonces, tiene que ver con mucho lo que es, lo que los antisemitas. Pero vemos que los antisemitas vienen del odio de al pueblo de Sed. Yo sé que parece todo un lío, pero hagamos esfuerzo para entender esto. Entonces, Sem es el pueblo de Dios, el pueblo judío y varios pueblos más que ahora vamos a ver cuáles son. Entonces, lo que vemos es que era vigoroso, cazador delante de Jehová. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que este fue vigoroso, cazador delante de Jehová. No es que delante de Jehová decía, wow, qué vigoroso, qué cazador. No, no. Él estaba delante de Jehová. Él era el hombre que se ponía como Dios. Él se ponía primero. Y él quería ser un Dios. Y lo respetaban y lo adoraban como un Dios casi. ¿Se entiende cómo empieza la rebelión contra Dios? Este es el primer gobernante. Y lo que quiere hacer, por eso lo que es el primer gobernante de la tierra. Él quería gobernar toda la tierra. Está bien, eran pocos, no eran tantos como hoy. Pero él quería gobernar todo y que todo se centre en él. O sea que él quería ser el Dios en la tierra. Y esto es lo
todos rindan cuenta a un gobierno único, a un Dios. Algo así, no digo que se ponen como un Dios, pero el mismo sistema. Satanás va cambiando la estrategia, pero siempre lo mismo. Entonces, acá vemos que Nimrod iba delante de Dios, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, lo tenían como un héroe, lo tenían como un Dios. Entonces, acá vemos que Nimrod significa, de acá no se tilda, así que estamos bien de acá por ahora. Nimrod, y si se tilda no tengo chance si es internet, no puedo hacer mucho. Nimrod lo que significa es rebelde. Esto fue 2000 años antes de Cristo. Recuerden que el diluvio pasó en el año 2360. 360 años después aproximadamente del diluvio, aparece Nimrod. Voy despacito, por eso tranqui. Entonces acá vemos que era un cazador, un perseguidor, pero un cazador humano. Entonces, en el versículo 10 dice, y al comienzo de su reinado, Babel, acá aparece un reinado, Babel. Babel significa confusión, que ahora vamos a ver la torre de Babel, qué es lo que significa. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar con este Nimrod? Ahora en la torre de Babel lo vamos a desarrollar un poquito. Este Nimrod, para entender un poco, era una especie de dios de la época, quería ser una torre alta para llegar hasta el cielo. Dicen también historiadores que estaba obsesionado con la inmortalidad, que quería ser inmortal, que quería ser un dios, estaba obsesionado con eso, por eso estaba haciendo todos estos medios, quería gobernar toda la tierra. Y vemos que Nimrod tenía una mujer que se llamaba Samiramis. Esta era la esposa, Samiramis. Cuando Nimrod se dio cuenta de que era un hombre común y corriente, que iba al baño y hacía cosas de hombres comunes, que no era un dios, se murió. Vaya, caramba. Es más, la gente estaba esperando que resucite, porque ella estaba hablando de que él era un dios, de que iba a resucitar, que iba a ser eterno y etcétera. Bueno, no pasó nada. ¿Qué es lo que pasó? Queda su mujer Samiramis, la esposa. Da la casualidad de que queda embarazada esta mujer. Entonces, al quedar embarazada, esta mujer queda en evidencia de que con quién anda. Pero ¿qué es lo que dice esta mujer? ¿Y qué es lo que hicieron? Esta mujer dice que fue engendrada por Dios. Fíjense si esta historia ya no viene antes de María y de todas estas cosas. Entonces, esta mujer, Samiramis, lo que empieza a decir es que viene a Nimrod, que era el dios, era un dios, y que le engendró un hijo, que no era un hijo de un hombre, obviamente era un hijo de un hombre. Pero el pueblo se empezó a creer esto, y cuando nace su hijo, se llama Tamuz. Tamuz. Entonces nos encontramos con Tamuz, que adoraban todo desde este tiempo. Esto es Babilonia. Acá donde está Babel es Babilonia. Es lo que es hoy Irak, esta región. Entonces, acá comienza la adoración de la reina del cielo, donde ponen a Samiramis, que es una mujer, que es la esposa de Dios, la esposa la esposa de los dioses, no de Dios, de los dioses, y que tiene un hijo que se llama Tamuz, que lo llamaron el hijo de los lamentos. Entonces las imágenes eran una mujer con un bebé en brazos. ¿Qué pasa? Con el correr del tiempo adoraron todos los pueblos paganos a, a esta, lo que lo llamaban la reina del cielo y el niño. Entonces, a lo largo de toda la historia, siempre adoraron a la reina del cielo y al niño, que es esta, la mujer de Nimrod. Entonces, llegamos a tal punto que todos adoraban a la reina del cielo y no podía quedarse atrás el pueblo de Israel. Claro, ¿cómo se va a quedar atrás de adorar a algo que no era el Dios vivo a Jehová de los ejércitos? Entonces vamos a ir a Jeremías, capítulo 27, no, capítulo 7, Jeremías 7, Jeremías 7. Jeremías, capítulo 7. Recuerden que tengo una Biblia nueva, me está costando agarrarle la mano, pero las letras son hermosas, puedo ver bien. Bueno, Jeremías 7, a partir del versículo 16. Jeremías 7.
Bueno, fíjense cómo estaba el pueblo de Israel. Jeremías se tenía que enfrentar a estos cabezones. Así como Pablo se estaba enfrentando a los corintios, que eran duros, bueno, Jeremías se estaba enfrentando al pueblo de Israel, que también eran duros. Es el mismo contexto, ¿vieron cómo tiene una armonía bíblica todo? Entonces, Jeremías de otra manera predicaba, Pablo de otra, cada uno con su contexto y con su carácter. Entonces, en el versículo 16 del capítulo 7 de Jeremías, dice: Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues porque no oiré. Fíjense qué es lo que está diciendo el Señor. Esto es lo que dijimos el otro día. Justo ayer estábamos estudiando esto. Mi espíritu no contenderá para el hombre para siempre. ¿Qué es lo que significaba? Cuando el Señor dice que ya no había más tiempo ni para orar ni para clamar, que venía el juicio. Y es lo que decíamos, porque el Señor dice, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque Él es carne y yo soy espíritu. Entonces, lo que nos está diciendo acá, pues tú, le dice a Jeremías, no ores por este pueblo, ya está Jeremías, no ores más por estos cabezones, no van a cambiar. No ores por este pueblo, ni levantes voz ni clamor ni oración, ni ruegues porque no te oiré. No, pero Dios es amor. Dios cada vez que lo invocamos, el Señor, no, no. El Señor cuando uno no quiere escuchar, el Señor ya cierra la puerta. Y ya vimos que Él cierra y nadie abre. Entonces, en el versículo 17 dice, ¿no ves que estos hacen las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña. ¿Qué significa esto? Los hijos recogen leña, dice, los padres encienden fuegos y las mujeres amasan la masa. Acá está mostrando un acto donde los hijos recogen leña, van al bosque y recogen leña. Los padres encienden el fuego y las mujeres amasan masa. Qué bonito, ¿qué tiene que ver esto? Entonces acá dice que, ¿pero para qué? Para hacer tortas. Bueno, qué lindo, se iban a alimentar, tenían que comer de algo, pobre gente, el Señor los sustenta, amén, gloria a Dios. No, hacían tortas a la reina del cielo. Caramba, ¿quién es la reina del cielo? Bueno, la reina del cielo es Samiramis, la mujer de Nimrod, que después de muerto Nimrod, que se enteró que no era un dios, es más, se enteró que está en un lugar de tormento. Lo que vemos es que dice que Dios le dio un hijo, un hijo milagroso, cuando nada que ver, era una mujer común y corriente que tenía una fornicaria que con cualquier hombre seguramente tenía relaciones, y le dijo, como era una mujer que tenía poder, como tenía todo lo que era el reconocimiento del hombre de esa época, y ella al decirle esto, la gente se lo cree. Y llegamos a los tiempos de Jeremías, y acá tenemos el pueblo de Israel, ¿a quién le adoraban? Recogían leña, y también después dice que le hacían todo tipo de ofrenda. ¿A quién? A la reina del cielo, para hacerle ofrenda a los dioses ajenos, para provocarme a ira. Esto es lo que dice el Señor. Estos están adorando a la reina del cielo. Me están provocando a ira. Entonces, versículo 19 dice, ¿me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien sus mismos y y su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles, sobre el campo, nuevamente la ira, nuevamente el mismo carácter de Dios. ¿Ven que donde estamos leyendo la palabra estamos viendo lo mismo? Un pueblo desobediente, un pueblo que se desvía de los mandatos de Dios, hace lo que le parece, hace lo que quiere y el Señor tiene que ejecutar sus juicios. Eso encontramos todas las escrituras. Y hoy lo mismo con nosotros. Adoramos como queremos, vamos a la iglesia como queremos, hacemos lo que queremos y después nos quejamos porque hay juicio, porque estamos encerrados, porque estamos en la cuarentena. Un poquito de lógica. Pero el hombre no quiere entender esto. Entonces, acá vemos que ahí tenemos a la reina del cielo y aparecen más versículos, pero bueno, puse uno como ejemplo. Volvemos a Génesis. Entonces, volvemos a Génesis y vemos que nos encontramos con la diosa, que era esta mujer, la madre de Dios, lo llamaban, la madre de los dioses. ¿Cómo la llaman a María? Esto sucede que los romanos adoraban todo tipo de dioses. Los romanos, cuando viene el imperio romano a conquistar en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, después de la muerte de Jesús,
el Imperio Romano, ellos adoraban estos dioses, todo tipo de dioses, a Neptuno, a Júpiter, a todo, a Poseidón, todos los dioses que se puedan imaginar los adoraban. Y entre esos estaban la reina del cielo, que era la mujer de Nimrod, que tenía a su hijo Tamuz, y que ella era la madre de Dios, y que el chico era el niño, que era el hijo de los lamentos. Entonces, cuando vienen, ¿qué les dice cuando viene Constantino? Yo sé que está siendo un poquito complicado, pero cuando viene Constantino a instalar la religión católica como única iglesia cristiana, les dice, ¿ustedes están adorando a la reina del cielo? No importa, sigan adorándola igual, nada más que ahora se llama María y el niño Jesús. Y ahí por eso insisten hoy los católicos, donde María es la madre de Dios. Pero no es porque una cuestión de lógica, que un discernimiento teológico no quiere ver la verdad, quiere que tener. Exactamente, Laura, así es. Entonces, la gente en esa época cambiaron el nombre del Dios nada más. Pero hoy los católicos siguen adorando a esta misma diosa. Diosa falsa, obviamente. ¿Por qué? Porque están adorando a la reina del cielo. Por eso le dicen a María Madre de Dios. Porque una cabeza normal que lee un poco la vida de María y se van a dar cuenta que no es una diosa. No hace falta ser un genio. Entonces ponen a María como la madre de Dios y a Jesús el niño Jesús, el niño, como que por eso adoran tanto a María, porque están adorando a la reina del cielo. Bueno, continuamos un poquito. Entonces acá aparece como un enfoque de Nimrod y lo marcan porque ahora va a empezar a hablar. Pero en el versículo 14 nos siguen hablando cuáles son, de dónde vienen los pueblos de Cam. De Cam viene, por ejemplo, nos habla de Cus, que son los africanos. Entonces, Cus, que es la parte de Arabia Saudita, de los árabes, Cus sería Siria, Palestina, y en el versículo 14 nos habla, por ejemplo, de que Patrusim, Kashulai, bueno, son nombres muy complicados, de donde salieron los filisteos, por ejemplo, a esto quiero llegar, porque al tirar muchos nombres nos confundimos. Entonces, de Cam vienen los filisteos. En el versículo 15 nos habla de Sidom. ¿Se acuerdan que habíamos visto que rey de Sidom y bueno, o por lo menos suenan, pero vemos que vienen de acá, de la descendencia de acá. Versículo 16, el Jebuseo, el Amorreo, el Jergueseo, el Ebeo, el Areseo, el Cineo, después habla del Cananeo. Bueno, estos son los que era la tierra prometida para el pueblo de Dios. Cuando Moisés iban a la tierra prometida, Jehová lo estaba enviando a estos pueblos. Por eso le decía, yo te libraré del Jebuseo, del Jergueseo, del Amorreo, del Fereseo, del Jebuseo. Jebuseo es la parte donde es Jerusalén. Ya conquistado Israel estos territorios, ¿por qué? Por la maldición que Noé había hecho sobre Canaán. Yo sé que es medio complicadito, yo entiendo, pero vamos hasta ahí. Entonces, estos son los pueblos que vienen de la tribu, de la descendencia de Cam, de Canaán. Entonces, estos van a ser siervos de todos. Y a tal punto de que la mayoría de estos fueron siervos, siempre. Incluso los esclavos. África, esclavos por excelencia. Pero idólatras por excelencia también los africanos. Fíjense que los africanos viven en una situación hostil, donde no tienen ningún clima beneficioso, donde no tienen tierra, donde no tienen recursos naturales, donde los pocos recursos naturales que tenían fueron explotados por todos los pueblos que habían cerca. Y a la gente los llevaban de esclavos. Entonces, lo que nos está contando es que se cumple esta maldición. Bueno, y en el versículo 21 vemos que aparece la descendencia, porque dice en el versículo 21, también le nacieron hijos a Sem. Acá viene la semilla mesiánica, acá viene lo que sería el pueblo de Dios. ¿Se entiende? Entonces, Cam, hijos de Satanás. Sem, hijos de Dios. Entonces, acá lo que vamos a ver es lo que es Asia, los semitas. Sem tiene que ver con Asia, Australia, América del Norte, China, India. Bueno, estos países son la descendencia de Sem. Esta es la semilla mesiánica. Entonces, bueno, hasta ahí, yo creo que hasta ahí nada más. No quiero meterme más con nombres, todo porque es medio confuso. Pero vamos a ir a la Torre de Babel ahora. Vamos a la Torre de Babel. En la Torre de Babel nos habla de que en el capítulo 11 dice, y acá va a aparecer este tal Nimrod, este es el gobernante, este es el que estaba a la cabeza. Nimrod, ya habíamos dicho que significa rebelde. Recuerden que antes del diluvio,
el hombre se había rebelado contra el hombre por su maldad. Pero después del diluvio, que acá ya vemos cómo el hombre se empieza a rebelar contra Dios. Y esto es lo que vamos a ver a lo largo de todas las escrituras. El hombre rebelándose contra Dios, creyéndose ser Dios, y siempre lo mismo, siempre la misma canción. Bueno, versículo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Bueno, acá nos viene a remarcar de que en toda la tierra, toda la descendencia de Noé, los que estaban hasta ese momento, sería la tercera generación, todos hablaban el mismo idioma. Existía la misma lengua. Versículo 2. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, en la que se establecieron allí. Esto tiene que ver todo lo que es Irak hoy en día. Todo esto es lo que es Babilonia. Entonces, lo que hoy actualmente conocemos como Irak, en su momento, hace 2000 años atrás, era Babilonia. Babilonia, Ur de los Caldeos, cuando lo llama el Señor a Abraham, lo llama de este lugar, que aparece en el capítulo 12. Ahora va a aparecer ya casi el nombre. Y ya vamos a empezar la clase que viene con Abraham. Y acá ya nos enfocamos con todo, ya con lo que es el pueblo de Dios. Pero se entiende cómo vimos todo lo que es la historia de Génesis. Ya lo que es Abraham ya es una historia más o menos conocida. Pero igual lo vamos a estudiar todo bien, versículo por versículo. Y a partir de Abraham sí, vamos a estudiar con más profundidad en cada uno de los versículos y más porque nos va a seguir hablando mucho. Pero bueno, hasta acá tuvimos una historia como un repaso, un pantallazo de lo que es la historia. Es para volver a estudiarlo y volver a repasar. Entonces, acá vemos que se establecieron allí, en lo que es Irak, en lo que es Ur de los Caldeos. Bueno, versículo 3. Y se dijeron los unos a los otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo a fuego. Bueno, acá vemos que para el mal, ya habíamos dicho que el hombre desarrolla todo el intelecto, toda la inteligencia, todo su potencial para hacer el mal. Pero para hacer el bien no nos esforzamos ni un dedo movemos. Entonces acá vemos que lo que está diciendo es que dijeron los unos a los otros, este pueblo que querían ser un solo gobierno, a la cabeza Nimrod, entonces ellos dijeron, hagamos ladrillos y cosámoslo a fuego. Cocer a fuego, cocinarlo a fuego. ¿Para qué quieren cocinar los ladrillos? ¿O por qué están utilizando la tecnología para esto? ¿Para hacer casas? No. ¿Para hacer, no sé, hospitales? No. ¿Para qué querían hacer esto? Porque querían hacer una torre alta que llegue hasta el cielo. Ahí vemos el hombre peleando contra Dios, queriendo ser, yo estoy acá presente, acá yo soy Dios, hágase mi voluntad. Entonces querían hacer una torre alta. Entonces, pero el tema es que si lo hacían con ladrillos comunes, los mismos ladrillos no soportan el peso de un edificio tan alto, de una torre tan alta. ¿Se entiende? Porque eran muy limitados los recursos que tenían, pero aún así utilizaban toda la inteligencia. Entonces descubrieron que cociendo los ladrillos, que pasándolo por un horno a fuego, los ladrillos se ponían más resistentes y más duros. Entonces podía resistir una torre alta, que el mismo peso iba a soportar estos ladrillos. Fíjense la inteligencia que tenían para hacer el mal. Entonces dice, hagamos ladrillos y cosámoslos a fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de las piedras. Por eso las piedras que utilizaban en ese momento se rompían o no soportaban el peso de algo tan alto. Entonces dice, y el asfalto en lugar de mezcla. Cambiaron todo lo que son los recursos de construcción de la época por algo más sofisticado para la época para hacer una torre alta. Vemos cómo el hombre ya estaba maquinando ahí para todo para usurpar el trono de Dios. Lo mismo que Satanás. Iré a lo alto y estableceré mi trono allá. Y Nimrod también lo quiere hacer desde la tierra. Increíble esto. Versículo 4. Pero esto es todo lo que es la semilla de Canaán. Lo que es la descendencia de Cam. Y toda la descendencia de Cam es así. Es el hombre Nabucodonosor que se quiere pelear contra Dios. Todos los filisteos, todos los hijos de Satanás vienen de la semilla de Canaán. Entonces, versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre. Todo el mundo, toda la sociedad estaban deseosos de hacer una torre alta, cuya cúspide llegue al cielo. Este era el objetivo, querían llegar al cielo. Ellos lo que tenían visible no tenían ni noción de lo que era el cielo, pero querían llegar hasta donde les daba su mano. Y ese es el hombre.
¿Por qué se creen que la NASA está gastando millones de dólares en una nave para ver si hay en Marte, si me puedo comprar un terrenito en Júpiter? ¿Por qué están con estas cosas? Con el mismo objetivo. Quieren conquistar todo, quieren ponerse en el lugar de Dios, quieren establecer su trono. Entonces, lo que les dice es que hacen una cúspide que llega hasta el cielo. Y hagamos un nombre. Vamos a ponerle un nombre a esta torre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Fíjense la visión que tenían, la proyección. Vamos a hacer una torre alta, que sea el centro, que sea la capital de adoración, y vamos a ponerle un nombre. Presencia de Dios, ríos de vida. Vamos a ponerle el nombre que sea, por si nos esparcimos por el mundo. ¿Se entiende? Entonces, ellos lo que querían era un nombre para que a nivel mundial sea reconocido, que sea esparcido. Y ahí tenemos lo que es, llámelo hoy nuevo orden mundial, llámelo, no sé, economía, no sé, lo que sea. Pero siempre quiere el mundo tener un solo líder y que toda la tierra se sujete a este líder. Y este líder es Satanás. Y este líder, si Satanás gobierna toda la tierra de un solo saque, le sería mucho más fácil todo. Pero lo que siempre se les complicó a Satanás es que los pueblos tenían diferentes culturas, todo, entonces se les complicaba todo. Pero no hay nada más fácil de que haya un solo líder y que gobierne toda la tierra. Que todos tengan la misma moneda, que todos tengan la misma estatus social, que nadie sea más que nadie, y eso es lo que están volviendo con lo que es este sistema económico. Entonces, lo que le dicen, vamos a ponerle, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre toda la tierra. Este es el ego del hombre. No, y fíjense que cuando aceptamos a Cristo, aunque no somos primero, antes de Cristo queremos conquistar el mundo. Quiero viajar, quiero ser el hombre más importante. Si toco la guitarra, quiero ser el número uno. Siempre queremos ser a nivel mundial reconocido. Y ahora, como hijos de Dios, cuando tenemos que ser criaturas humildes, no, el Señor quiere que yo conquiste a las naciones, que yo vaya al mundo, que viaje en avión, el mismo espíritu. Dante Gebel, Maldonado, ¿qué quieren? Quieren conquistar el mundo. En las iglesias religiosas de Bernardo Estamatea, ¿qué les dicen? Argentina para Cristo. Claro, ponen la excusa para Cristo, pero en mi iglesia, en mi nombre. El mismo sistema. Nada más que le cambian la fachada y le ponen iglesia de Cristo. Pero después es la misma estructura satánica que estamos acostumbrados a ver. Entonces vemos hoy la iglesia cómo se quiere expandir por el mundo. Cómo quiere ser una sola religión a nivel mundial. Quieren borrar a todas las religiones y la mía. Entonces acá vemos que hagamos un nombre, por eso ahí también vemos las denominaciones de las iglesias que le ponen los nombres, cuando la iglesia es de Cristo, no del hombre. Pero el hombre, vamos a ponerle un nombre a la iglesia por si nos expandemos por el mundo. Y cuanto más se agranda la iglesia, es más mía. Cuanto más se expanden, es por mí, por mis talentos, por mi don, por mi carisma, porque Dios me ama tanto y soy yo. Pero ahí lo tenemos a Nimrod delante de nuestras narices y no nos enteramos. Entonces, versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad de la torre que edificaron los hijos de los hombres. Bueno, acá viene Jehová a ver qué está pasando. A ver, nos está mostrando como un ejemplo, un modo literario de representarnos, que Dios viene y toma manos a la obra. Versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Pero ¿cómo está mal ponerle su nombre a una iglesia? Es que el Señor nunca nos pide que les pongamos un nombre a la iglesia. ¿Se entiende? Nosotros si estamos acá, pertenecemos a la iglesia de Cristo. En Gálatas, en Corinto, en Éfeso. No dice la iglesia de Sebastián que se llama rayo del cielo, fuego poderoso de Sebastián. No, ese sería mi nombre mundano por si nos expandemos por el mundo. ¿Se entiende? Y ahí los tenemos a todos, presencia de Dios, lo tenemos Gilson, Rey de Reyes. Hola, Yanni, ¿cómo andás? Quería ver un amiguito, un amigo que hoy a la tarde falleció de cáncer. Bueno, ahora vamos, cuando terminamos, vamos a orar por tu mamá, para la mamá de un amiguito que hoy, qué triste, Yanni, qué feo, qué feo. Bueno, vamos a orar para que haya consuelo en esa familia. Qué tema, qué tema. Bueno, continuamos, como podemos. Bueno, el Señor lo que les dice en el versículo 6,
es que, he aquí, eh, el pueblo es uno, todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Estaban trabajando y todos hablaban en la misma lengua. Y dice, y nada les hará desistir. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Nada los va a parar. Estos arrancaron con la obra y no los para nadie. Y así somos nosotros. Arrancamos con lo que se me metió en la cabeza y no me lo quita nadie. ¿Eh? Si Juanita, yo digo que es para mí, el Señor me dijo que es para mí, y no me lo quita nadie de la cabeza. Es así como el Señor ve muchas veces que estamos nosotros. No, 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 ese trabajo es para mí. Yo voy a triunfar y no porque el Señor me quiere dar ese trabajo. Y el Señor te dice, no, yo no te lo quiero dar, pero vos no lo querés soltar. Y acá vemos que este pueblo no quería dejar eso, ya veía la dureza del corazón. Por eso el Señor ejecuta los juicios cuando ya ve la dureza del corazón y en su tiempo los ejecutan. Entonces dice, nada les hará desistir. Dice, ahora de lo que han pensado, de lo que han pensado hacer, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Bueno, acá cuando está hablando de descendamos, confundamos, está hablando palabra de Dios. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces vemos que acá comienza, acá es el principio de las lenguas. Fíjense que cuando decimos, bueno, estamos hablando nosotros en español, escuchamos hablar en inglés, es una lengua totalmente distinta, perfecta. Escuchamos el francés, otra lengua distinta, perfecta. Entonces vemos todas las lenguas que tienen una excelencia en la fluidez del diálogo. Entonces, pero vemos que esto el hombre no lo puede hacer. Pero vemos que Dios les cambió la lengua a toda la humanidad. Entonces acá lo que vemos es que dice, confundamos su lengua para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Entonces estaban todos trabajando, remación, todos en comunión, amén, amén, amén. Nosotros, gloria a Nimrod, dirían todos, estarían ahí, todos trabajando contentos, unidos. Y el Señor, para detener la obra, lo que hace es los confunde, cambiándole el idioma a todos. Nadie se entendía, por eso dice que todos hablaban el mismo idioma. Entonces vemos que ninguno entendía lo que hablaba su compañero. Y así los esparció Jehová. Y lo que hizo Jehová, cuando en ese lugar, en Babilonia, hablaban toda la misma lengua, les cambia el lenguaje a todos, y ahí tenemos todos, los chinos, francés, guaraní, los idiomas que se puedan imaginar, estaban todos en ese momento, no se entendían nada, no podían continuar con esta obra, y el Señor los esparció. De ahí los mandó para todas partes del mundo. Y ahí es lo que hoy podemos entender, que en tal región se habla tal idioma, en el otro se habla así, asá. Ahí vemos la lengua oficial de cada país. Entonces, lo que nos dice es que lo esparció Jehová y desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Fíjense cómo tuvo que detener. Acá hay otro tipo de juicio. ¿Vieron cómo estamos viendo siempre la rebeldía del hombre y el juicio de Dios? Rebeldía, juicio, rebeldía, juicio. Dios no puede ser burlado. La paga del pecado es la muerte. Hasta que vino Cristo y pudo solucionar un poco esta situación. Pero aún así el hombre no lo acepta. Entonces, versículo 9. Lo que vemos es que le dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová su lengua en toda la tierra. Bueno, el nombre Babel lo que representa es confusión, que es por este momento confuso de esta población. Entonces, lo que estamos viendo es que de allí esparció sobre toda la faz de la tierra. Entonces ahí tenemos el comienzo y el origen de lo que son las lenguas. ¿Vieron cómo y los historiadores que están buscando todo tipo de tonterías para ver si encaja, y aún así están caminando en un terreno vacío, fangoso, que no pueden tener soluciones, soluciones a sus preguntas, respuestas, no tienen nada? Pero nosotros tenemos las escrituras y vemos que de acá se formó todo. Y este es en el año 2000 antes de Cristo. No estamos hablando 187 millones de años, no. 2000 años antes de Cristo. 4000 años atrás. Bueno, luego vemos en lo que es el versículo 10, que habla de los descendientes de Sem, que no hace falta que vayamos tan profundo a esto. Los descendientes de Sem. Pero vamos a ver, por ejemplo, en la introducción a lo que vamos a ver, que en esto vamos a desarrollar bien, o por lo menos vamos a ver un pedacito para que mañana tenga más fuerza.
del capítulo 11, versículo 26, vemos que de los descendientes de Sem, que dijimos que estos son los hijos de Dios. Por un lado vimos la semilla de Satanás, de Cam, y de Canaán, y de ahí en adelante. De Canaán nació Cus, que eran los africanos, y de ahí vemos que Nimrod y todo esto. Entonces vemos toda la descendencia satánica, la semilla satánica. Ahora, lo que es la descendencia de Sem, que era bendito y que se iba a tener que ser siervo, Canaán, de Sem. Entonces en Sem nos empieza a hablar de la semilla mesiánica, por eso vemos en el versículo 26 del capítulo 11, porque aparecen muchos hijos y no quiero que haya más confusión. Entonces dice que está Taret. Taret vivió 70 años y engendró a Abram, a Nacor y a Aram. Entonces acá aparece Abram. Este es el padre de la fe. Este es el primer llamado de Dios al pueblo de Israel y al pueblo al pueblo de los cristianos también. Porque en Abraham es el primero, de él viene toda la simiente. Entonces, lo que nos dice esta descendencia, no quiero hablar mucho de los nombres porque a mí me confunde mucho también los nombres. Cuando lo estudiaba, cuando lo leía y no le podía encontrar un sentido hasta que no se estudie directamente con un enfoque lo que es la genealogía. Porque si no, cuando vos ves, no entendés nada, te confunde. Entonces, mejor, para que no sea confusión, lo dejamos ahí. Vemos lo más importante, que de la línea de Sem viene Abraham. Y acá arrancamos con esta historia. Entonces, en el versículo 29 dice, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Acá aparece Abraham, sin H en el medio, y Sarai. Estos eran los dos nombres antes de Cristo, antes de que el Señor los llame. Entonces, y la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Versículo 30. Más, Sarai era estéril y no tenía hijos. Bueno, fíjense cómo ya se está empezando a perfilar para la historia de Abraham. Acá tenemos a Abraham, este es uno de los patriarcas, el primero. A ver, también tenemos a los patriarcas como Noé, pero acá aparece el primer patriarca del pueblo de Dios. Por eso cuando hablamos de los patriarcas, estamos hablando de Abraham, Isaac y Jacob, que son sus tres hijos. Abraham, el hijo que es Isaac, y Jacob, que es el nieto. Entonces, en base a esto nace el pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 12 ya viene el llamado. Acá viene el llamado de Abraham, que acá, hasta el momento, no había una Biblia. Hasta el momento, Dios no llamaba a su pueblo. Hasta el momento Dios solamente trataba con la justicia que había en el corazón del hombre, con los 10 mandamientos. Por eso muchas veces no necesitamos una Biblia para hacer el bien. Noé, ¿qué tenía? Noé no iba a la iglesia. Noé, ¿qué hacía? Bueno, Noé, su corazón era recto delante de Jehová, el bien. Siempre era hacer el bien. Entonces, bueno, vamos a leer un poquito de lo que es Abraham, para que mañana podamos continuar con este estudio con más profundidad y de lleno, para que no haya información de todo tipo, porque estuvimos viendo la desnudez de Abraham, de Noé, perdón, estuvimos viendo lo de Nimrod, la torre de Babel. Entonces, cuando vemos que en un estudio así hay muchos temas, es medio medio. Entonces, lo mejor es dar una introducción de esto y lo dejamos hasta acá, que fue dentro de todo simple el estudio, pero eh, ordenado de una manera cronológica en la Biblia. Bueno, en el capítulo 12 vemos que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, acá ya viene el trato ya directamente con Abraham, un trato de Dios con el hombre. Con Noé ya habíamos visto que solamente fue que le dijo que caga un arca, pero no era que lo estaba guiando en sus pasos, en su caminar, no estaba hablando de un juicio, pero acá nos viene a hablar acerca de que, pero Jehová había dicho a Noé, y este dicho no es como decimos hoy, no, Dios me habló, Dios me dijo. No, porque a Noé el Señor le hablaba así, a Moisés el Señor le hablaba así, a Abraham el Señor le hablaba así, y entonces a mí también me tiene que hablar así. No, cerrada la Biblia ya no se habla más así. En este tema, Jehová tenía que hablar con el hombre porque no había ninguna Biblia. ¿Se entiende? Entonces, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela. Vete de tu casa y de tu parentela. Lo que nos quiere decir acá es que este es el llamado que nos hace a todos nosotros. Cuando Cristo viene y nos llama, nos dice estas mismas palabras. Vete
de tu casa y de tu parentela. Pero está hablando de una manera espiritual, que te despojes de tu familia, que dejes todo. Deja tu familia, tu casa, tu parentela, deja todo para seguirme. Y acá vemos que Abraham tuvo que dejar todo para seguir a Dios. Y acá vemos que se cumple lo mismo, que Cristo que les decía a los discípulos, deja todo y seguime. Y a nosotros nos dice exactamente lo mismo. Pero el tema es que nosotros estamos tan sumergidos en el mundo muchas veces que no lo podemos seguir, no lo queremos seguir, nos cuesta, nos pesa. Entonces le dijo a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Fíjense cómo empieza la historia de Abraham. Acá el Señor lo llama a la tierra que le mostraré. Entonces acá nos está mostrando que lo llama a que salga del mundo. Abraham vivía en un lugar idólatra. Acá vemos que todo lo que estaba haciendo Nimrod, todo lo que era la idolatría, todo lo que era la reina del cielo, todos los tipos de yeso, de idolatría, y el Señor le tiene que decir que abandone todo para seguirlo a Él. Entonces, cuando le dice que deje la, tierra, la casa de tu parentela, todo, a la tierra que te mostraré, está hablando de la tierra prometida. Es más, pero decimos, pero el Señor al final no cumple sus promesas, porque al final el Señor lo llamó a Abraham y no vio la tierra prometida. Murió Isaac, tampoco vio la tierra prometida. Murió Jacob, viene, tampoco vio la tierra prometida. Las 12 tribus de Israel, que eran los hijos de Jacob, estuvieron esclavos en Egipto y no vieron la tierra prometida. Todo el pueblo de Moisés se escapa de Egipto, comienza a caminar y no vio la tierra prometida, muere en el desierto. Y después la generación de Josué, recién ahí cruzan el Jordán y toman la tierra prometida. Entonces, ¿pero qué? Dios estuvo faltando, se estuvo burlando de Abraham, de Isaac, de todo, cuando le dice que ven que te mostraré la tierra prometida. No, lo que está hablando es nuestra tierra celestial, que nosotros vamos hacia esa tierra prometida. Todo lo que estamos haciendo ahora es porque nuestra mirada está en el cielo y hacia allá vamos. Este es nuestro caminar en el desierto hasta que lleguemos a esta tierra prometida. El problema es que estamos buscando la tierra prometida en este mundo y la palabra dice que no somos de este mundo. Nos va a llegar al punto donde vamos a tener lo que anhelamos, lo que queremos, lo que necesitamos, la paz, paciencia, tranquilidad, todo. Que esa sería la tierra prometida acá. Pero muchas veces el hombre toma todas las promesas como una tierra prometida acá, terrenal, porque son carnales. Pero bueno, entonces, y fíjense, vamos a leer un poquito nada más, porque mañana lo vamos a ver bien y con más profundidad, pero vamos a ver un poquito como introducción, y en el versículo 2 dice, y haré de ti una nación grande. Miren si no es grande esta nación. Una nación grande. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que está hablando es de que de acá sale el pueblo de Israel. De acá sale el pueblo de Israel, que es el pueblo santo, el pueblo de Dios, y después de Cristo vienen los gentiles, que venimos de todas partes del mundo a ser de lo que es el pueblo de Abraham. Por eso dice, y haré de ti una nación. Esta una nación son todos los salvos, todos los redimidos. Entonces dice, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bueno, todo esto lo vamos a empezar a analizar mañana, porque ya hay muchas cosas profundas, que no quiero cambiar el tema, no quiero estar pasando de un tema al otro, pero bueno, ya vimos lo que es la Torre de Babel y lo que es la embriaguez de Noé. Por eso no quiero entrar mucho en este tema. Entonces, bueno, yo creo que hasta acá estamos bien. Yo creo que ya estamos en el capítulo 12. Fíjense cómo va. Y bueno, ahora vamos a ir con más profundidad ya en lo que es la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo vamos a ver con más profundidad porque nos va a demandar un poquito más de tiempo. Pero bueno, toda la historia, desde el Génesis 1 hasta el 11, ya la estudiamos todo, ya lo leímos, ya saben todo. Pueden mirar tranquilamente cualquier película y ver que ya leímos toda esta parte de la Biblia. Ya saben todo lo que es Génesis 6, ya saben todo lo que es Caín y Abel, ya sabemos lo que es Noé, lo que es Nimrod. Entonces, todo lo que aparezca fuera de lo que leímos ya es falso. Así que anímense a estudiar, a leer, a buscar más, a volver a releer la Biblia y confiar en que este libro tiene la verdad y no la película. Pero bueno, es eso nada más. Así que bueno, yo los dejo tranquilo por hoy. Mañana a 17 horas vamos a continuar. Entonces, qué pena, Yanni, esto lo de la mamá de un amiguito de tu hija.
pero bueno, son cosas que pasan, es muy triste, pero no solamente vamos a pedir aliento no solamente por la mamá, sino por todos, bueno, por todos porque son situaciones que no están en las manos de nosotros. Y todas estas cosas nos tienen que decir, wow, cuánto hay que predicar el Evangelio, cómo hace falta el Evangelio en la tierra, cómo necesitamos que conozcan a Cristo. Esto es lo que tenemos que entender. Entonces, bueno, exacto, por todo lo que dijiste. Muy bien, bueno, Emi, bueno, todos los que están conectados. Vamos a terminar, familia Miranda. Bueno, vamos a terminar en oración y bueno, vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, te entregamos este estudio bíblico que nos has dado. Gracias por mostrarnos, Señor, cómo fuiste obrando. Gracias por dejarnos conocerte cada vez un poquito más. Gracias por esto que nos estás dando, que no somos merecedores, que tú lo has escondido a los sabios, Señor, a los inteligentes del mundo. Y nos has dado esto a nosotros, Señor, estos tesoros, estos misterios para entenderte. Poderoso Dios, te pido por esta familia Miranda, Señor, que tú sabes que tú tienes el control, el dominio de todas las cosas, Señor. Ayuda a esta mamá, Señor, a consolarla, a la hija de Yanina, Señor, a Yanina también, Señor, porque es un golpe fuerte, un trauma, un shock, es algo, no es algo fácil, Señor. Por eso que tengas misericordia, Señor. Guarda su corazón, Señor, para que no se rebelen contra ti, para que no busquen un culpable, Señor. Porque siempre lo primero que hacemos es buscar un culpable y tú eres el primer culpable porque somos tus enemigos. Pero, Señor, cuida, Señor. Entiende el dolor de esa mujer, entiende el dolor de sus hijos, Señor, de todo lo que está pasando, Señor. No está en nuestras manos, pero te pedimos que le des el consuelo necesario a esa familia, Señor. A Yanina también, Señor. Y para nosotros que sea un ejemplo de que debemos predicar el Evangelio, Señor. Muchas veces creemos que estamos en Disneylandia, Señor. Muchas veces vivimos haciendo chistes, viviendo tomando todo a la ligera, viviendo una vida en libertinaje, Señor, una vida religiosa. Pero queremos, Señor, hacer las cosas bien, hacer las cosas serias, Señor, hacer las cosas que, que tengamos que asumir nuestra responsabilidad, Señor. Pero para eso necesitamos que nos ayudes, que nos capacites, Señor, para poder predicar el Evangelio, Señor, de ser luz en medio de la oscuridad, Señor, de ser luz, de que tú nos uses, Señor. Y eso es lo que anhelamos y lo que deseamos. Por eso, Señor, te entregamos este estudio. Mañana 17 horas, vamos a hacer 17:30 horas. Vamos a continuar con Corintios, Señor. Te agradecemos, Padre, porque eres bueno. Pero sigue consolando a esa familia, Señor. Momento durísimo, momento difícil, Señor. Solamente tú sabes el dolor, solamente tú sabes todas las cosas, Señor. Pero que no haya resentimiento ni rencor hacia ti, poderoso Dios. Ten misericordia de una familia dolorida, Padre Santo, y consuela, consuela, Señor. También dale paz a Yanina, Señor, que no afecte en lo espiritual, en lo anímico, en lo psicológico, ni en lo físico, Señor. Cúbrela, Padre Santo. Es un golpe, es un momento duro, es un momento difícil, Señor, pero estás tú para consolarnos, Señor. Por eso, Padre Santo, a través del Espíritu Santo, ve a traer consuelo, Señor. Que todas las armas que están teniendo, Señor, los del grupo, que puedan utilizarlas en el momento de la prueba. Para esto nos estuvimos preparando, Señor. Por eso te pedimos que los ayudes a usar las armas que tú les has dado, Señor. Que no los abandones, Señor. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos amén. Bueno, ahí estamos. Bueno, ya ni fuerza, sigamos orando y bueno, pedí al Señor que te use para consuelo o para poder llegar a esa familia o que te use o para consolar a tu hija también, empezar a hablarle de la palabra. Bueno, que el Señor que esté en el medio de todo. Así que tranquilos, tranquilos y descansemos, descansemos que aunque no entendamos las cosas, el Señor está al control de todos. Así que bueno, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, 17:30 horas. Sí, 17:30 horas con Primera de Corintios y vamos de una manera muy acelerada. Así que bueno, no los molesto más, seguimos en contacto y cualquier cosita estamos mensajeándonos por WhatsApp. Así que les mando saludo a todos, a Laura, a, a Emilia, a Marcelo,
a Janina, bueno, a Elizabeth, no sé si está conectada, bueno, a Cintia, no sé si anda por ahí, y bueno, todo el grupo. A Gabriel, que no sé, que hace tiempo que no lo veo, va, desde ayer creo que no lo veo, así que después le voy a mandar un mensaje. Así que bueno, nada más. Hemos terminado el estudio del día de hoy. Nos vemos mañana en el mismo horario. Que Dios lo bendiga.